noches, Dios los bendiga, qué bueno tenerlos nuevamente acá en nuestro tiempo de ICAS en casa, hoy con mi esposa, listos para compartir con ustedes. Ya en un momento vamos a iniciar, pero saludamos a la tía Leito que está de primeras, me imagino que está con el tío, Dios los bendiga, nos alegra mucho saludarles, Estelita Castillo, por ahí también vi a don Freddy, esperemos que estén bien y que puedan hoy disfrutar de la palabra. También sé que están Parito y Efren, Dios los bendiga, nos alegra mucho tenerlos allí y bueno, las demás personas que se vayan conectando a lo largo de la noche. Hoy con un tema muy especial y espero que sea de gran bendición para cada uno de los que estamos en este lugar, de los que nos vamos a conectar. Entonces vamos a abrir la cámara y hoy estamos acá en este lugar paradisíaco, mirando hacia nuestra ciudad, a lo que Dios nos está dando y tiene que ver con el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Así que quiero saludarles, darle la bienvenida a cada uno de ustedes, saludar a mi esposa, Dios te bendiga, qué bueno que estés con nosotros y pedirte que de pronto nos dirijas, primero que saludes, cómo te sientes en esta ciudad tan hermosa que tienes atrás, es Bogotá City, y que puedas orar también. Bueno, amamos nuestra ciudad, siempre que con mi esposo salimos, siempre añoramos estar aquí. Sé que disfrutamos afuera, pero siempre nos encanta disfrutar con sus trancones, con sus pequeñas cosas que tiene, pero la amamos porque es el lugar que Dios nos regaló para vivir. ¿Listo? Vamos a orar en este tiempo para que Dios nos dirija en un tiempo especial de palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Señor, yo te doy gracias, Dios, por este día ya que termina, Señor, por la noche que ya llega, Señor, donde nos unimos como familia, Señor, en ese fogoncito de oración, Señor, en nuestras casas, Señor, expectantes de la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, yo bendigo cada vida, cada corazón, Señor, dispón sus mentes, Señor, que en medio de pronto el agite del día, Señor, que ellos puedan tener este espacio para que puedan tener la paz y la tranquilidad que proviene de ti. Señor, bendigo la palabra que vamos a recibir y declaro que es una palabra que nos edifica y nos fortalece para cada día más ser los hombres y mujeres que demos testimonio donde vayamos. Dios los bendiga y que buenas noches. Amén. Bueno, se me acaba de apagar mi celular, no sé qué pasó, pero bueno, vamos a pasarle al ingeniero que me haga favor, que es más pilo que yo, y vamos a iniciar en este tiempo. Y ayer empezamos un tema muy especial. Recuerden que durante toda la semana estamos hablando acerca de una esperanza viva. Y estamos hablando de esa esperanza. Y decíamos cómo la Navidad... Bueno, yo quiero preguntarte a ti, ¿qué es para ti la Navidad? O sea, ¿qué inspira? ¿Qué sensaciones? ¿Qué recuerdos te trae? Muy buenos recuerdos. Para mí la Navidad es súper especial. Es un tiempo en el cual ese mesecito como quiero aprovechar aquellas cosas que de pronto yo soy de las que no como buñuelos sino hasta que sea en Navidad o natilla tiene que ser en Navidad. No me gusta comer porque sé que es el tiempo en el cual compartimos como familia, donde de pronto planeamos como familia, dónde vamos a estar, qué vamos a comer, qué vamos a hacer. Entonces es un tiempo donde realmente podemos estar en comunión, disfrutar, la gente está como alegre en medio de las dificultades, uno ve que la gente le saca ese tiempito para tener la alegría y disfrutar cada día de este hermoso mes. Ok, entonces eso es la Navidad. Ayer decíamos que para algunos es bien chévere, para otros no tanto, pero qué bueno. Saludamos a Arby, a Arelis, a Andreita, qué bueno todos los que se han conectado y que podamos compartir este tiempo de bendición y que usted reciba mucho en esta noche, que reciba la palabra del Señor, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y que podamos ser bendecidos, ¿de acuerdo? El título de la enseñanza entonces para esta noche es El admirable consejero. El título es El admirable consejero. Bueno, acá tengo, entonces saludo ahora sí a Estelita, a Claudia, a Álvaro, gracias Mateito, a Arelis, a Arvid, a la tía, bueno, ya saludé el resto, entonces nos alegra mucho tenerles acá. Y hablando del admirable consejero, tiene que ver con el tema, pero voy a hacer una pregunta que usted va a decir, pero ¿cómo así? ¿De qué está hablando el pastor? Pero va a entenderlo a lo largo de la enseñanza. Así que mi primera pregunta para ustedes en esta noche es, ¿a Jesús le importará la política? Entonces, ¿a Jesús le importará la política? O sea, ese asunto de la política sí tiene que ver con él o no tiene nada que ver con él. Es un invento más de nosotros, pero Jesús no nos interesa en eso, solamente nos vamos para el cielo.
a Jesús le interesa la política, obviamente. Usted ha escuchado muchas de las prédicas, hemos hablado de muchas cosas a lo largo de este tiempo, así que seguramente usted ya tiene una idea. Pero bueno, solamente quiero medir la temperatura en esta noche y preguntarle si usted cree que a Jesús le importa la política. Y anoche hablamos de la natividad como ese regalo, ¿verdad? Como ese inicio en el que Jesús empezó a mostrarse y trajo su paz, trajo su amor, trajo su bendición. Y cómo Jesús se convirtió en ese regalo invaluable. Y tal vez hacíamos una pequeña reflexión mirando que el sacrificio de Cristo en realidad no se limita solamente a la cruz, sino que empieza en el momento que Él decide hacerse hombre por todas las circunstancias que Él vivió. Y tal vez fue un periodo de 33 años donde Él se incomodó a sí mismo, se despojó de sí mismo, como dice en Filipenses, para primero enseñarnos, para guiarnos, pero también para pagar el precio. Recuerdan que hablábamos acerca de la justicia de Dios y cómo la justicia de Dios tenía que cumplirse, tenía que ser valedera, tenía que tener una consigna. Por eso quiero en esta noche animarles a que usted se pueda conectar, contestar estas preguntas. Y usted dice, pero estamos en Navidad, usted va a poner a hablar de política, pastor, no es charro. No, tranquilo, yo sé que no se va a aburrir, yo sé que va a ser una bendición, pero necesito empezar con esa pregunta. ¿Por qué? Porque ya decíamos que en el libro del profeta Isaías, que se conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento, este hombre hablaba acerca del niño que iba a nacer y daba unas características. Y resulta que el profeta dice en Isaías capítulo 6, versículo 9, dice la palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Tremenda descripción. Y yo les decía, tal vez es en diciembre cuando tomamos este versículo para predicarlo, pero aunque sí es verdad, yo quiero hoy enfocarlo aún en el contexto de lo que estamos viendo y mirar por qué es tan importante este versículo y de qué nos habla. Y ayer yo les decía que ese niño indefenso en una cuna era una persona en la que reposaba una tremenda dignidad de parte de Dios, y tiene que ver con todos esos títulos que lo caracterizan a él. Aunque él está en un pesebre acostado, aunque él está a los ojos de la humanidad indefenso, vulnerable, susceptible a cualquier cosa, resulta que este Jesús que en ese pesebre se hizo hombre, vendría a ser y es el Padre eterno. Yo ayer les decía que Jesús es el sucesor de David en el trono, pero creo que es en Hebreos, si no estoy mal, donde dice que David llamó a Jesús Padre, y dice, ¿cómo le puede llamar Padre si vino después de él? Y entonces el autor de Hebreos lo que está haciendo referencia es de cómo Dios, como Dios eterno que ha existido siempre, como Cristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos, entonces se hace hombre en un momento de la historia, pero él ya existía desde el principio, porque él es Dios mismo y participó en la creación. Por eso nos habla de esta parte. Y entonces el profeta nos da esos títulos, y el primer título que le asigna de los 4 títulos que le da, y que es lo que vamos a hablar a lo largo de esta semana y que espero que sea de bendición para cada uno de nosotros, le da el título de Admirable Consejero, Admirable Consejero. Y entonces uno le suena muy bonito, ¿verdad? Yo, es más, quiero preguntarle a mi esposa, y no es una pregunta corchadora ni nada, sino quiero, ¿qué te suena cuando habla de Admirable Consejero? Como que, ¿qué te suena? ¿Micrófono? Entonces, como que, ¿qué te parece que es esa frase? Pues yo pienso que es cuando de pronto cuando uno va a él, recibe ese consejo que solamente proviene de él. O sea, que de pronto humanamente podemos dar consejo, pero cuando viene de Dios es como que, wow, esto es así. Yo no lo he visto de tal manera. De pronto muchas personas lo ven de otra, pero Dios lo ve totalmente diferente. Es como ese consejo que es sobrenatural a todas las cosas que podemos ver o percibir. Ok, entonces ahora lo diría yo, sí, despojándome un poquitico de lo que ya preparé, porque obviamente, pero pastor, usted investigó por eso. Despojándome de eso, si no hubiera entendido, yo lo miraría primero en la parte admirable como alguien que es digno de reconocimiento, como una persona que tiene una altura, una estatura, una sabiduría, y también, como dice mi esposa, que su consejo es un consejo veraz, es un consejo
consejo que cambia, es un consejo que cuando todos están viendo todo cerrado, como que no hay salida, ¡pum!, como que de la nada saca una respuesta o saca una alternativa que nadie había tenido en cuenta y que nos puede llevar a una solución. Así que en esa primera instancia, sí es eso lo que significa ese admirable consejero. Pero resulta que este título atribuye directamente a una función de gobierno. Está hablando de una función de gobierno y usted no puede olvidar, ahora esto lo voy a explicar más adelante, pero no puede olvidar a Jesús como rey. No puedo olvidarlo. Y entonces cuando yo hago la pregunta de la política es porque resulta que nosotros a veces llevamos todo algo tan espiritual. No, esperen, es que como quiero explicarle esto bien. Hacemos una diferencia entre lo espiritual y lo secular. Y lo espiritual lo limitamos solamente a ir a la iglesia, a ver predicas en la casa en la noche, a leer la Biblia, a orar, a cantar alabanzas. Y pensamos que el resto de cosas son seculares. Y ahí estamos cometiendo un grave error, porque resulta que nosotros somos seres espirituales que tenemos un alma y habitamos un cuerpo. Así que quiere decir que todas las funciones, las relaciones y las actividades que como hombres desarrollamos tienen que ver con una connotación espiritual. Así que cuando yo estoy con mi esposa como pareja, estoy en una connotación espiritual. Cuando estamos educando a los hijos, estamos en una connotación espiritual. Cuando estamos estudiando, estamos en una connotación espiritual. Cuando nosotros vamos a trabajar, estamos en una connotación espiritual. Y aún el funcionamiento de la sociedad como tal tiene una connotación espiritual. Y entonces acá es donde yo quiero que usted entienda que cuando tenemos un bienestar, cuando tenemos seguridad, cuando las cosas van bien, están respondiendo a circunstancias espirituales. Y cuando las cosas van mal, cuando hay delincuencia, cuando hay violencia, cuando hay inmoralidad, también está respondiendo a cosas espirituales. El problema es que nosotros, como nos fijamos solamente en nuestros sentidos, entonces lo que yo huelo, lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo desgusto, lo que yo puedo palpar, entonces pienso que todo es así, pero no entendemos que hay un mundo espiritual que es aún más real que el mundo físico, y eso para mí es bien importante. Entonces este título atribuye a la función de gobierno en la que se ejerce dicha autoridad. No una autoridad no como la que nosotros estamos acostumbrados a ver, desde el egoísmo, desde la ambición personal, desde los intereses mezquinos y allá soterrados, sino desde el bien común de toda una población. Llámese un barrio, llámese una zona, llámese una ciudad, llámese un departamento, llámese un país. Se lo compruebo con la palabra. Juan 3:16 no está en esta, pero dice: de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Ahora, ¿qué fue lo que amó del mundo? Amó que él vio que estaba mal y que él tenía que venir a colocar un orden, tenía que venir a colocar una restauración, tenía que venir a decir: oiga, eso está mal, necesitamos cambiar ese ambiente, ¿de acuerdo? Y entonces este título de admirable consejero atribuye a este tipo de personas. Ahora, el tener un ambiente de bienestar, sea en el barrio, sea en la zona, sea en la ciudad, sea en el país, es responsabilidad innata de la política, ¿de acuerdo? Y entonces dicen: no, para mí de política no me hable, que es que a mí ese asunto no me gusta, esa cosa, no. Entonces yo quiero primero que usted y yo definamos términos, porque resulta que la política es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Entonces una política, cuando hablamos de políticas de gobierno, políticas de estado, políticas de salud, políticas de educación, políticas de bienestar, estamos diciendo cómo hacemos que el ambiente de una cultura donde habitan una gran cantidad de personas, dígase Bogotá, que es un lugar donde habitamos más o menos 10 millones de personas, ¿cómo hacemos para convivir todos y que todos tengamos iguales garantías de bienestar en cuanto a libertad, educación, respeto, libertad, derecho al trabajo, derecho a la libre convivencia? Bueno, todo lo que tiene que ver con eso. Y eso habla de una connotación política y es importante. Y acá viene lo que yo le digo: si la parte espiritual de una sociedad está bien, la sociedad está bien. Pero si la parte espiritual de una sociedad está mal, la sociedad está mal. Se hace evidente. Voy a tomarlo en individuos. Y entonces ustedes saben que a veces llegan personas a la iglesia y yo les he dicho a algunas personas: uy, wow, tiene una cara de sol. Y entonces lo que me refiero es resplandece, se fue la amargura, se fue la tristeza, se fue el cambio. Dígame si usted a veces no ve en la calle a personas que usted
o dice, uy, no, esta persona está llevada, está triste, está deprimida o está enferma, o hay personas que usted dice, uy, esa persona irradia alegría, gozo, no sé qué, o no, hay personas que usted más bien prefiere salir corriendo, porque usted dice, uy, esa carita no me gusta para nada. Entonces, ¿qué pasa? El rostro refleja lo que hay en el corazón. Entonces, la situación de una ciudad refleja su estado espiritual. Ay, vaya viendo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de Bogotá, en este fin de semana, tuvimos la oportunidad de estar en cierto lugar, y en ese cierto lugar donde estábamos era como tan molesto, porque nos decían, cuidado que acá nos roban, cuidado, tengan cuidado, y yo decía, es molesto que tú salgas de tu carro y no puedas. Entonces ustedes dicen, pues, pastor, así es en todo Bogotá. Bueno, pues, pero no creo que sea tan grave, o sea, sí vemos situaciones, pero no es tan fuerte, pero sí está hablando de un nivel espiritual. Yo pienso que la gente también genera como ese ambiente, con los comentarios que hace, con la forma como de pronto. Entonces, cada persona pone como ese granito de arena para que se genere caos, donde no hay caos. Porque eso hace que la gente empiece a tener expectativas de un lugar que no es así. Y no tanto que no haya caos, sí lo hay, pero tal vez no es tan no evidente, sino tan grave como lo están viendo. Entonces hay sectores de sectores, hay lugares de lugares, hay ambientes de ambientes. Ahora, eso sería una política clara, pero lamentablemente nuestros dirigentes han cambiado esa adecuada política por una aberración, diría yo, que podríamos llamar politiquería. Entonces, si a usted le molesta la politiquería, a mí también me molesta. Ahora, ¿qué es que nos moleste la politiquería? Esa que se expresa en el desencanto popular hacia la clase política. O sea, cuando decimos, no hay quien. Entonces venimos a las elecciones y decimos, pero ¿por quién votamos? Por este no, y por otro no, pero y por este tampoco. Y entonces se genera como en el ambiente, como una desesperanza, no sé si la palabra esté bien usada, generalizada, donde decimos no hay cómo, no hay de dónde, no tenemos qué hacer, y hay un malestar evidente hacia la política en general, los casos de corrupción relacionados con los representantes del pueblo, la lucha desencarnada por el poder, la demagogia en los discursos como aspectos que provocan las profundas divisiones, y a veces vemos a nuestros líderes peleando y vemos las mismas circunstancias y vemos promesas no cumplidas, bueno, y todo eso genera ese ambiente. Y ahí es donde como cristianos queremos olvidar ese mensaje del reino y queremos volver al evangelio de la salvación. Ay, Señor, ven pronto y llévanos a tu reino, que en tu reino seremos de bendición. Claro, en el reino seremos salvación, pero mientras tanto tenemos una responsabilidad en esta tierra. Somos embajadores en esta tierra. Y entonces por eso la palabra dice que Jesús, aquel que nació en el pesebre, aquel que la iglesia tradicional celebra el 24 de diciembre como el nacimiento de ese niño, él fue llamado admirable consejero, y tenía una connotación política, tenía una connotación de aquel que venía a traer un consejo sabio, y de eso es de lo que les voy a hablar en esta noche. Pero antes de hablarle, yo quiero preguntarle a mi esposa, ¿qué piensa ella sobre la pregunta? ¿Tú crees que a Jesús le importa la política, entendiendo como la hemos hablado? Sí, yo creo que sí, yo creo que a Jesús le interesa, porque pues se me ve a memoria cuando él empezó a hacer la creación, cuando empezó a multiplicarse, cuando empezó a crecer la sociedad, necesitaba colocar parámetros para que la sociedad funcionara, y por eso estableció los 10 mandamientos, porque eso pienso que son reglas o normas que nos hacen de pronto cuidarlos. Entonces a él le interesa que la sociedad se maneja bajo principios, bajo autoridad, y está interesado para que en esa misma forma que nos creó, establezcamos ese reino en él, y que obviamente que si cumplimos esas normas, esas reglas que Dios, nuestra sociedad va a cambiar y va a mejorar, para que eso se genere. Mire que las sociedades, cuando han sido levantadas bajo la palabra, bajo los principios de Dios, lo vimos en Inglaterra, lo vimos en Estados Unidos, cómo es generoso es cuando se levantaron con la palabra, cambió todo, porque estaba estableciendo la palabra, los principios de Dios, para que realmente la sociedad cambie. Esa es la única manera. Cuando Dios está en el centro, cuando Dios dirige nuestras vidas, es cuando realmente una sociedad puede cambiar. Ok, gracias, mi negrita, y está bien la respuesta. Quisiera que se animaran también a responder, porque solamente veo una respuesta, pero anímense a responder porque es bien importante. Tenemos a Marta Rocío Sandoval. Ay, perdón.
Marta Lucía Sandoval, muy buenas noches. Lady Carolina, muy buenas noches. Lucecita, Nancy Parra, buenas noches. Francis Pinel, muy buenas noches. Esmeralda Martínez, buenas noches. Lucecita dice así: sí, a Jesús le interesa y también tiene el control de la política, pues es parte de la organización y manejo de las normas y reglas de la humanidad. Lo que pasa es que el hombre desvirtuó el propósito de la política. Edwin, muy buenas noches. Y Nidia Pineda, muy buenas noches. Sí, señora, así que estamos en lo que dice Lucy, totalmente de acuerdo, y es que, perdón, nosotros mismos hemos desvirtuado eso que debería ser la política, ¿de acuerdo? Pero viene mi primer punto, y es que Jesucristo vino a engrandecer la sabiduría. Jesucristo vino a engrandecer la sabiduría. Bueno, y antes de hacer la siguiente, voy a hacer la siguiente pregunta y espero que todos contesten, y es: ¿cómo imaginas un gobierno de hombres con temor y sabiduría de Dios? O sea, ¿cómo imaginas que sería el gobierno si los hombres que gobernaran, alcaldes, presidentes, magistrados, senadores, congresistas, fueran hombres y mujeres con el temor de Dios y con la sabiduría de Dios? ¿Cómo te lo imaginas? Dime unas características, porque seguramente diríamos muchas cosas, pero dime algunas características. Y yo quiero que mi esposa también empiece a pensar, ¿cómo sería? Recuerde que le estoy hablando que el ambiente espiritual se palpa en lo que vemos en lo físico, bien sea en el bienestar, bien sea en el gozo, en la alegría, o bien sea en otra situación. Y resulta que cuando yo voy al mismo libro de Isaías, pero en el capítulo 28, usted me gustaría que lo leyera en su casa. Pero el Señor está hablando de la agricultura, o sea, Él está hablando al pueblo de la agricultura. Y usted dirá, ¿de qué tiene que ver con eso? Pues está hablando de un sistema económico, porque les está hablando de cómo generar recursos, les está dando normas de cómo cultivar la tierra, de cómo trabajar los cultivos, de cómo trabajar las semillas. Les está diciendo no las echen a perder haciendo X o Y cosa. Le da instrucciones sobre las herramientas que tienen que utilizar, la manera como la tienen que hacer. Ahora, podríamos decir, pues a Dios, ¿qué le importa eso? Pues vea que sí le importa. Y le importa porque Él mismo, tomando lo que hablábamos la semana pasada, por ejemplo, el Espíritu Santo, Él a través del Espíritu Santo nos da la sabiduría y el entendimiento. Ahora, yo sé que no todos los científicos creen en el Señor, pero Dios fue el que le dio al hombre el entendimiento para crear todo lo que existe. Entonces, yo sé que cuando yo nací, muchas cosas de las que habían cuando yo nací no existían cuando mi abuelo era niño. Él no tenía ni idea de muchas cosas que yo conocí. Pero yo en estos 50 años que llevo en vida, hoy veo el mundo que tengo, y cuando yo nací no había nada de lo que hay en este momento. Todo esto tiene que ver con un montón de cosas que han sido el avance. ¿Y quién ha dado la sabiduría? Dios. Y generalmente todo esto se da es para un crecimiento, se da para una proyección, se da para un bienestar. Y en ese capítulo 28 el Señor está hablando acerca de ese bienestar, y Dios está interesado en que en nuestras ciudades y pueblos exista el bienestar general. O sea, Dios quiere eso. Cuando hablamos de bendición, cuando yo digo de la bendición, el domingo que yo prediqué y les hablaba acerca de 4 tipos de personas: los que están con la conspiración, de aquellos que solamente la bendición, de aquellos que solamente la tragedia, y de aquellos que ni fu ni fa. Yo creo que usted recuerda de ella. Yo les hablaba acerca de que la idea es que Dios quiere bendecirnos a todos, y cuando le hablaba de la gente de la bendición, decía, no vamos a ser egoístas de que Dios me bendice a mí, me importa el resto nada el mundo, sino me bendice a mí. No, Él nos quiere bendecir en general. Él quiere que nosotros estemos bien, y empieza desde cambiar una concepción. Lo dije esta mañana en una consejería y lo vuelvo a repetir ahora en la transmisión, y es que, por ejemplo, yo pienso que conceptos como la pobreza no tienen que ver con el dinero, sino tienen que ver con la mentalidad que tengamos, tienen que ver con la percepción que tengamos de lo que Dios quiere. Y entonces, cuando yo voy a la palabra, cuando yo me sumerjo en la palabra, entiendo que ese admirable consejero vino para que nosotros tuviéramos bendición. En Corintios dice que Él se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. No es una charla de prosperidad, ni mucho menos, sino estoy hablando de cómo Él buscaba el bienestar. Dios buscaba el bienestar de los pueblos, y es aquí donde, en medio de tanto fracaso político,
Viene el admirable consejero, o sea, en medio de tantas situaciones que a veces nos dan dolor, que a veces nos dan tristeza, aumentos en impuestos, robos. Ahora, yo sé que nos están viendo en Ecuador, sé que nos están viendo en Australia, sé que nos están viendo en Estados Unidos, pero me voy a limitar un momentico a Colombia. Y a mí me impacta algo tan duro en Colombia, y es que es muy, muy cotidiano que uno escuche en las noticias y salió el cartel de la papa, y salió el cartel de la toga, y salió el cartel de... Y todos son carteles, y cuando hablan de carteles, están hablando de personas que utilizaban sus cargos para robarse una cosa, robarse otra cosa, robarse otra cosa, robarse... Y todo el tiempo estamos hablando de eso. Entonces, vivimos en un lugar donde nos desangramos todo el tiempo. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si quitáramos ese espíritu, porque es algo espiritual, de egoísmo, ese espíritu de codicia, ese espíritu de individualismo y de avaricia, y pudiéramos pensar en un bien común? ¿Qué pasaría si yo no pensara solamente en estar bien yo, sino pensáramos en estar bien y trabajar de la mejor manera para que todos tuviéramos un provecho? ¿Qué pasaría si cuando nosotros nos colocamos en los cargos en los que tenemos que estar, bien sea en mi trabajo en la empresa privada, bien sea en mi cargo de trabajo en la empresa pública, o bien sea en mi trabajo en la iglesia, yo hiciera lo mejor de mi parte para que todo funcionara mejor? Seguramente viviremos en un ambiente diferente. Pero donde hemos fallado, en donde los políticos nos han decepcionado, donde escuchamos robos, donde es vergonzoso que en Latinoamérica, porque no pasa solamente en Colombia, tengan que destituir presidentes, tengan que echar a la cárcel a expresidentes, a senadores. Hace poquito, ayer o antier, la noticia en Colombia era que un senador lo habían echado a la cárcel, y bueno, la noticia hizo una noticia vergonzosa, porque esa persona fue electa por elección popular para supuestamente administrar los recursos del país o qué sé yo, y lo haga de esa manera. Entonces viene como en ese fracaso, y entonces en medio de ese fracaso, en medio de ese fracaso de la humanidad, en medio de ese fracaso de nuestro corazón, es donde aparece el admirable consejero. Y ahí en Isaías 28, el versículo 29, el último versículo, dice lo siguiente: también esto salió de Jehová de los ejércitos, que hace maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Entonces era lo que tú estabas diciendo acerca del consejo, pero que ya no solamente es el consejo hacia la persona, no es solamente el consejo hacia el individuo, sino que él trae un maravilloso consejo a la humanidad y engrandece la sabiduría. Nos permite a nosotros ver un ambiente de bienestar. Y entonces era lo que tú estabas hablando de Inglaterra, lo que estabas hablando de Estados Unidos, era lo que estábamos hablando de Israel en la época de Salomón, cómo se engrandeció por todo lo que estaba sucediendo, porque el consejo de Dios estaba. Entonces, claro, si nosotros pudiéramos entender eso, y más que pensar en las próximas elecciones, si vamos a votar por el verde, por el amarillo, por el azul, por el rojo o por el vino tinto, yo no sé qué color, si nosotros pensáramos en cómo estamos mirando desde la iglesia para generar una conciencia. Ay, pastor, ese tema a mí no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Si estamos hablando de temas espirituales, que el mundo nos haya llevado a secularizarlo es diferente, que el mundo nos haya llevado a apartarlo es diferente, pero tiene que ver con lo que estamos viviendo, porque yo no puedo pretender que Dios me siga bendiciendo cuando seguimos eligiendo gobernantes que están haciendo las cosas mal y que tarde o temprano van a tocar nuestra casa, nuestro trabajo, las situaciones que estamos viviendo. Así que es bien importante, y por eso entonces le pregunto a mi esposa: ¿cómo te imaginas Colombia? Con un presidente honesto, con unos senadores honestos, con unos magistrados honestos, con la policía honesta, con un ejército honesto y con gente honesta en ese país. ¿Cómo te lo imaginas? Pues el país ideal, sería algo especial. Yo pienso que eso nos parece como imposible entender eso, pero pienso que sería como esa justicia perfecta, donde lo que sea el paso, o sea, es que nos cuesta tanto quitar como el egoísmo que tenemos en el estar bien, el estar, de pronto en este tiempo hemos visto cómo muchas personas están pasando situaciones tan difíciles, y a veces pensamos siempre en nosotros, que yo esté bien, pobrecito pobrecito, y no pensamos en que el otro necesita de mi ayuda, de mi parte económica. Entonces pienso que sería una sociedad en la cual seríamos como esa sociedad en la cual... Yo me acuerdo que cuando estaba el pueblo de Israel, andaba en el desierto, todos andaban juntos y todos andaban, nos tocó comer, entonces sería como ese ideal de
de familia, donde todos pensamos bien en el bienestar de los demás, pensamos en la necesidad del otro, donde me despojo de lo que de pronto hay en mí y puedo sacar una sonrisa a alguna persona. Entonces pienso que es importante marcar esa diferencia. Nos cuesta, pero bueno, Dios nos dirá el cómo hacerlo. Ok, y ahora no guardes el micrófono, ayúdame a leer las respuestas. Listo, las respuestas están aquí, ya le digo. Entonces sería, yo vi el de la lucecita, que es la primera. Lucecita dice así, dice: justo, próspero, en paz, con principios claros, un pedacito de cielo en la tierra. Así es. ¿Recuerdas, Lucy, y todos en la iglesia, que nuestra visión dice que trayendo el reino de Dios acá a nuestros corazones? Y es eso. Dice Nancy, un gobierno justo, hermoso, gobernado por el bienestar, honesto, gobernando para el bienestar común y administrando los recursos que el Señor nos dio en su creación de la mejor manera. Alex Hincapié dice: primero sería glorificar a Dios. No hubiera pecado, todos pensaríamos en igualdad. Así es, mi niño. Arelis Medina es una persona que administra bien los recursos, pensando siempre en el bienestar de su pueblo. Nicolás, buenas noches. Laurita Flores, muy buenas noches. Jairo Bastián, muy buenas noches. Arby, no me lo imagino, hay que imaginarlos para creer, para orar. Bueno, quiero que contesten, ¿no? Pero voy a tomar lo que dice Arby de no me lo imagino, y yo entiendo la posición de Arby, no me lo imagino, no hay por dónde. Pero hay dos cosas que quiero mirar, lo primero a nivel macro y después a nivel micro, pequeño. Macro es, por ejemplo, entender para Arby y para todos que ese es el reino que nos espera con Cristo. Ese reino es el que nos espera con Cristo. Ese bienestar, esa equidad, eso es lo que nos va a esperar con Cristo. Pero en segundo lugar es entender que acá viene de nosotros, que tal vez nos quedamos siempre con la crítica y con tal cosa, pero no nos preparamos para ser parte de, para que nuestra forma, nuestra formación, nuestros principios y nuestros valores sean los que cambien. Así que por eso es que vamos a tomarlo. Y muchas gracias a todos por sus respuestas. Me encanta que estén respondiendo, y pues ojalá que los que se están conectando también puedan responder. Mi segundo punto es: de la iglesia se deben levantar nuestros gobernantes. Y acá es donde podríamos imaginarlo. De nuestra iglesia o de la iglesia se deben levantar nuestros gobernantes. Creo que Francis responde, negra, si quieres, para leer. Sería un gobierno llevado con honestidad, transparencia total, unidos, entregando todo sin esperar recompensa, primando su justicia y por todo. Ok, entonces ahí estamos hablando de lo bueno. Ahora, estoy hablando de que la iglesia se debería levantar, de la iglesia se deberían levantar nuestros gobernantes. ¿A qué me refiero? Y siempre lo he dicho. Tal vez siempre decimos cuando llegan las elecciones: ay, pero es que no hay por quién votar. Y sí, es verdad, no hay por quién votar. Pero la pregunta es: ¿nosotros estamos asumiendo una responsabilidad? Como padres estamos educando a nuestros hijos, como padres y aún como cristianos estamos dando el ejemplo. Porque acá viene la siguiente pregunta, y yo quiero que usted le preste mucha atención a esa pregunta, porque les pregunté anteriormente cómo ustedes se imaginarían un gobierno donde todos tuvieran temor y sabiduría de Dios. Pero viene la siguiente pregunta, y la pregunta es: ¿te has preparado para vivir en justicia, honestidad y moral? O sea, si eso pudiera existir, ¿tú ya estás preparado para vivir así? Y esa pregunta tiene un peso, porque listo, queremos eso, pero, y no lo digo acusando a alguien o diciendo a alguien, pero digo que nosotros a veces mismo caemos en el ambiente. Porque nosotros mismos caemos a veces en el soborno, porque a veces caemos en la mentira, porque a veces caemos en la crítica, porque a veces caemos en las cosas que no están mal. Muchas veces preferimos, a mí me da risa que hay muchos empleados del gobierno, con respeto de los que son del gobierno, y no son todos, pero lo digo porque conozco gente no cristiana, obviamente, y hay gente del gobierno que tiene unas excelentes premisas en su trabajo. Le pagan una prima de masa diferente a la gente, les dan un quinquenio, les dan un montón de cosas, y están con sus sueldazos y están criticando al gobierno y diciendo mejor, qué sé yo, que subiera tal persona, que hiciera tal otra, que no sé qué tal cosa, pero cuando reciben sus sueldos, eso sí, calladitos. O una vez, creo que eso fue hace un año, que fuimos con mi esposa a Saboya,
Y en Saboya mi esposa se encontró con una persona que conocía de muchos años y es una señora que mayor que mi esposa y ella la conoció como maestra de escuelas y le dijo, ¿y usted qué? ¿Ya se pensionó? No, 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 ¿yo cómo me voy a pensionar? No, no, yo sigo como maestra de escuela. ¿Pero se puede pensionar? Sí, sí me puedo pensionar, pero gano la platica. Y entonces yo decía, bueno, ¿y por qué si ya trabajó, si ya cumplió su ciclo, por qué no renuncia, vive su pensión y le da paso a otro? Entonces, ¿cómo somos buenos para criticar y para exigirlo de todo el mundo? Pero cuando yo tengo que soltar algo, ya no soy tan bueno. Y entonces por eso la pregunta es, ¿te has preparado para vivir en justicia, honestidad y moral? Porque es rico dar el discurso hacia afuera, pero que de mí. No sé si quieres decir algo. Sí, además que yo veo es que a veces nos cuesta tanto pensar que las cosas tienen que cambiar de una manera diferente, o sea, tienen que mirarse de otro punto de vista. Siempre queremos mirarlos de punto de vista mío. O sea, lo veo en carne propia porque uno ve la gente que está en el gobierno, la gente que tiene y tienes tantas prebendas y se quejan tanto que yo digo, Dios mío, a ver, si ustedes trabajaran como trabajan de pronto una persona que trabaja en la calle o que tiene su negocio o que es independiente, que les toca como hacer sacrificio, pero la gente que está en lugares de preeminencia son tan egoístas que nunca piensan en los demás, y eso es que es el ambiente que se creó. Porque bueno, le cuento lo que contaba el pastor, es que allá generalmente en el pueblo, era un pueblo donde había una normal, entonces muchos salieron como profesores, pero entonces se creó el ambiente donde hay que sacar tajada, hay que sacar ventaja. Entonces eso se creó en el ambiente y todos se comieron el cuento y todo el mundo anda con el mismo pensamiento. No, yo me eternizo acá y obviamente ganan su sueldo y otra pensión, o sea, 2 sueldos, obviamente súper buenísimos, pero se quejan todo el tiempo. Y están quitándole la oportunidad a gente que quiera salir adelante. Entonces, por eso te pregunto, ¿te has preparado para vivir en justicia, honestidad y moral? Porque de la iglesia se deben levantar nuestros gobernantes, pero yo no puedo ser gobernante si primero no soy un buen ciudadano. Yo no puedo aspirar a ser gobernante si primero no me sujeto a la autoridad. Yo no puedo ser gobernante si primero no soy el que cumple las normas y el que está en justicia y el que no admite cohechos y todo esto que tiene que ver con esto. O sea, a mí me apasiona este tema porque cuando yo entro en esos temas, yo creo que el cristianismo va mucho más allá. O sea, el cristianismo no solamente es cantar en la iglesia el domingo canciones muy lindas y de pronto llorar de la emoción y sentirse feliz, sino el cristianismo tiene que palparse en el día a día, como mi vida cambia la diferencia, como si tú tienes un negocio, por ejemplo, eres honesto en tu negocio, en lo que cobras, en lo que haces, como si tú eres el empleado, como eres un empleado excelente, cómo haces tu trabajo de la mejor manera, porque tiene que ver con eso, tiene que ver con esa capacidad que tienes. Yo no necesito que un jefe esté encima mío para decirme, oiga, tiene que levantarse, oiga, tiene que ir a hacer, oiga, tiene que timbrar la tarjeta. No, yo no necesitaría eso porque yo soy consciente de las responsabilidades que tengo, y es aquí donde viene esa parte. Entonces, ¿te has preparado para vivir en justicia, honestidad y moral? Y me gustaría escucharlos, porque viene que Dios quiere levantar hombres que gobiernen con sabiduría sobrenatural. O sea, cuando venga eso, Dios quisiera levantarnos con una sabiduría sobrenatural. O sea, Dios quiere darnos una porción, y le tengo el mejor de los ejemplos, y se llama Daniel. Daniel gobernó con una sabiduría sobrenatural. José en Egipto gobernó con una sabiduría sobrenatural. José gobernó en Egipto. Daniel gobernó en Babilonia. Naciones impías, naciones sin Dios, naciones sin temor de Dios. Pero ellos conservaron su santidad y recibieron una sabiduría sobrenatural. Ahora, vuelvo a lo de la semana pasada. Si ellos no tenían el Espíritu Santo y pudieron hacer lo que hicieron, nosotros como iglesia tenemos al Espíritu Santo, pero necesitamos despertarnos, necesitamos salir de nuestro confort, de nuestros miedos y salir a lo que Dios quiere. Y a mí me encanta, lo mencioné hace un momento, pero lo quiero tomar ahora, y es ver cuando la reina de Saba vino a mirar el imperio de Salomón. Ella escuchaba a lo lejos y decía, hay un reino por allá llamado el reino de Israel, y hay un rey llamado Salomón, y en ese lugar toda la gente es feliz, toda la gente es contenta, nadie tiene desempleo, están bien en la salud, hacen investigación, se desarrolla. Y esta mujer dijo, ven, voy a mirar, y llegó con presentes, con regalos. Mira cómo la prosperidad trae prosperidad, porque ella llegó al reino y no llegó con las manos
manos vacías. La palabra dice que llegó con un montón de presentes y de cosas y que se estuvo, qué sé yo, una semana o no sé cuánto tiempo con Salomón, y al final le dice, oiga Salomón, yo he escuchado cosas de acá de este lugar y yo no las creía, yo pensé que era imposible. Pero ahorita que vengo, se quedaron en nada. O sea, es mucho más de lo que han dicho. Su reino es mucho más. Y yo soy un convencido de que podemos tener mucho más, de que podemos ver la gloria de Dios, pero no con el CBY, no con el que sacamos tajada, no con el que soy más vivo, sino entendiendo mi posición en Cristo. Porque cuando Salomón gobernó, ¿qué fue lo que le pidió Dios a Salomón? Salomón a Dios, perdón, le pidió sabiduría y encontró eso. Entonces, no es tiempo de llorar, no es tiempo de, ay, estamos mal y ahorita no sé qué tan. Tampoco es tiempo de hacer componendas o acuerdos. O sea, yo le diría, respetando a las autoridades que están, usted me ha escuchado muchas veces, yo respeto a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, yo la respeto porque es la autoridad que fue elegida popularmente. Pero una cosa es que la respete y una cosa muy diferente es que yo esté de acuerdo con ella. Y no estoy de acuerdo con ella. Me sujeto a la medida que puedo, respetándola como autoridad en las cosas que puedo cumplir, siempre y cuando no estén en contra de la palabra. Pero no estoy en acuerdo con ella porque los principios de ella están por fuera de la voluntad de Dios, están por encima de la palabra de Dios. Hoy escucho en mucha gente que dice que lo que importa es la capacidad independiente de lo que sea la persona en privado. Y no, nosotros somos lo que somos en privado, somos en público. Y nuestra vida es una carta de presentación. Y entonces no es tiempo de hacer componendas ni nada, sino es tiempo, y escúcheme en esto porque es bien importante, es tiempo de prepararnos espiritual e intelectualmente. O sea, yo me tengo que preparar espiritualmente, pero también intelectualmente. Y acá vuelvo y tomo a Daniel. Entonces Daniel oraba 3 veces al día. Daniel tenía comunión con Dios. Daniel iba delante de Dios todo el tiempo a caminar con él, ¿de acuerdo? Pero Daniel también, la palabra tal vez no lo expresa tanto, pero cuando dice que les mandaron maestros que los educaran y todo, seguramente él tuvo que estudiar política, seguramente él tuvo que estudiar finanzas, seguramente él tuvo que estudiar políticas de gobierno, o sea, qué sé yo lo que daban en esa época, pero tenemos que prepararnos, porque si queremos nosotros que la iglesia sea una alternativa, pero no, es que a mí me da pereza, es que no quiero, es que no es conmigo. No, ahora, no estoy diciendo que todos tengan que estudiar eso, pero hoy hablaba con alguien también y yo le decía, en lo que sea, ustedes me han escuchado hablar esto. Yo era un hombre de negocios, me gustaban los negocios, Dios me llamó al pastorado y me dediqué al pastorado porque lo entendí de Dios. Pero si me dedico al pastorado, no sé si seré el mejor pastor o el peor pastor, no lo sé. Pero lo que sí sé es que es mi deber esforzarme delante de Dios para ser el mejor pastor, para ser el mejor predicador, para ser el mejor consejero, para dar lo mejor de mí en lo que yo hago. Ahora piénselo usted en lo que es. Si usted es zapatero, si usted hace limonadas, si usted haga lo mejor. Ahora, si usted es un gran ingeniero, un gran científico, hágalo mejor. Colombia, déjeme decirle algo. Israel siendo una nación que se fundó, o sea, se constituyó como nación apenas en el 1948, y una nación tan pequeña, es una de las naciones que tiene más premios Nobel en diferentes áreas. Y ahorita que están en el cuento de la pandemia, que había una noticia en Caracol, y resulta que muchos cerebros fugados colombianos trabajan en esos laboratorios. Y yo decía, wow, ahí en Colombia hay gente súper preparada. No es echando cuña, pero yo conozco al sobrino de mi esposa, Mario, y yo veo a ese muchacho, y ese muchacho, tiene 38, 39 años, pero es una persona que desde que yo lo conozco es un tipo súper pilo y tiene los mejores cargos. ¿Pero por qué? Porque ha sido bueno. ¿Sabe por qué no está en Colombia? Porque vino un gobierno que le quiso imponer cosas que estaban por fuera de lo que era correcto, y él prefirió irse. Y así seguramente mucha gente ha salido del país. ¿Por qué? Porque nuestros gobiernos, pero si nosotros no somos una alternativa, va a ser difícil. Así que yo tengo que prepararme espiritual e intelectualmente. Tú vas a hablar y yo estoy que no te dejo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Cuando el pastor hablaba de que es importante que la gente sea integral en todas las áreas, mire que cuando Dios escogió a Daniel, escogió a David, Él los escogió por su integridad, no que fueran solamente buenos administradores, no, Él veía en su corazón lo que había dentro de Él, y por eso los escogió, hombres íntegros en todo el sentido de la palabra, porque de pronto hay gente que es muy capaz, que es muy sabia, pero le faltan los principios de Dios y no tiene cabida, y entonces pienso que Dios tiene que hacer eso.
Ujú. Ahora, hay una palabra en primer libro de Reyes, capítulo 3:28, y me encanta, porque dice: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Usted se imagina que en nuestros gobernantes haya sabiduría de Dios para juzgar? Y eso es lo que quiere. Entonces, lo que quiere Dios. Ahora, ¿te has preparado tú, Negrita, para vivir en justicia, honestidad y moral en medio de esto que estamos hablando? Bueno, yo creo que estamos ahí en el proceso de prepararnos cada día, porque a veces nos cuesta mucho algunas áreas de la vida. La justicia nos cuesta mucho, la honestidad nos cuesta, porque a veces hay cosas que son fáciles de manejar, pero a veces cuando se nos pone como cositas bien difíciles para cumplir, se nos hace como un poco, nos desviamos y no nos damos cuenta, porque pronto estamos acostumbrados al medio de la situación. Pero sabes que yo me he dado cuenta también con esto. Hoy estamos levantando y veo todos los jóvenes de pronto en la iglesia que se han levantado desde pequeños en la iglesia. A mí me encanta porque son jóvenes que tienen el temor de Dios, y eso es lo que Dios quiere. O sea, tener el temor de Dios para que cuando Dios los prepare para lugares especiales puedan llegar marcando la diferencia. Son niños que se levantaron conociendo lo que es Dios, lo que ha hecho en sus vidas, lo que ha hecho en su familia, y eso hará que cambie la diferencia. Entonces yo pienso que parte de ahí es que, gracias Señor, porque tenemos jóvenes y mujeres que se están levantando con principios de Dios. Ok, gracias, mi amor. Miremos las respuestas. Bueno, Humbertico, buenas noches, mi pastor. Ahí lo tenemos ahí. ¿Listo? Dice Alvarito Marín. Responde el anterior. Dice así: sería un gobierno honesto y libre de toda duda. Álvaro contesta estoy en ese proceso de saneamiento para poder vivir conforme a Dios. Quiere que sea honesto, sincero, dentro y fuera de mi casa. Jairito dice: estoy en un proceso. Jonales, me falta, pero cada vez veo más moldeando, pero yo tengo fe en Dios. Dice Arby: cada día lo intento y es mi propósito de poder ser lo más honesto, incluso en saber decir no si no puedo cumplir. Así es. Lucy dice así: pues estamos en el proceso, quitando tantas cosas que traemos de atrás y parte de nuestra cultura, haciendo lo mejor, dando lo mejor de Dios me pone, haciendo lo que Dios. Es Francia Espinel: aún no estoy preparada, todos los días lo estoy haciendo, entregando a Dios lo que en mis fuerzas no puedo. Ok. Qué bueno cuando devolvemos el espejo. Qué bueno cuando no miramos hacia los otros, sino cuando me miro yo. Porque yo creo que uno tiene la autoridad de exigir algo cuando uno ya ha superado eso. Antes no puede hacerlo. Y ese es el proceso que Dios quiere. Entonces vea cómo este asunto no empieza en los gobiernos o en las personas. Hay un libro que yo tengo de liderazgo, se llama Liderazgo de 360 grados. Creo que Jairo Bastidas lo leyó. Y habla cómo yo soy influencia hacia la gente que está por encima mío, soy influencia a la gente que está al lado mío y soy influencia a la gente que está bajo mi autoridad, en el caso de un jefe o algo así. Entonces me habla de cómo a partir de mí, cómo en vez de sentarme a criticar lo que otros están haciendo y a lamentarme lo que otros están haciendo y después hacerlo también, estoy en la misma. Entonces yo comentaba algo, cuando escuchamos lo de los Nule. Entonces, claro, todos, esos Nule, que ladrones, que cómo robaron toda esa plata de la 26, sí, claro. Pero lo que hacen los Nule es lo mismo que usted hace cuando soborna a un agente de tránsito. No es lo mismo, porque es exactamente lo mismo. Lo que cambia es la cantidad, de dinero. Pero el pecado es el mismo, el principio, y acá no es un principio, sino el defecto o el quebrar el principio es el mismo. Y es la deshonestidad. Entonces vea cómo cambia, porque ya entro a mi tercer y último punto. Espero que usted esté animado con esta palabra. A mí me fascina este tema, y es que el niño que nació es un rey. Ese es mi siguiente punto. El niño que nació es un rey, y tú no puedes olvidar eso, que ese niño que estaba en ese pesebre, que se veía indefenso, que se veía con tantas cosas, es rey de reyes y Señor de señores, aquel que es soberano, aquel que es santo, aquel que es eterno. Y si Él es rey, entonces viene otra pregunta que parece complemento. Entonces yo como que traté de encajar las preguntas para que fueran en cadena, y viene la siguiente pregunta: si Cristo es el rey y nosotros sus embajadores, ¿cómo debemos vivir? Si Cristo es el rey, ¿de dónde es el rey?
del reino de Dios. Y nosotros sus embajadores, así que pertenecemos ¿a dónde? Al reino de Dios. ¿Cómo debemos vivir en esta tierra? Esa es la pregunta. Si Cristo es el Rey y nosotros sus embajadores, ¿cómo debemos vivir en esta tierra? Esa es mi pregunta y espero que usted esté muy activo para responderla. Porque este nombre expresa sus cualidades de guía y de líder político. Admirable consejero, ese título que le dio Isaías en el capítulo 9, versículo 6 de su libro, hablando acerca del nacimiento, del advenimiento del Mesías, ese título que le está dando, entonces no se lo está dando a un niño allí pequeñito, sino está mirando el significado y el peso que iba a tener la persona que iba a venir, ¿de acuerdo? Y son cualidades de un líder que nos guía, que nos lidera, pero con sabiduría. Jesucristo es la palabra viva e infalible de Dios. Por eso tiene que ser mi mejor consejero, que volvemos a lo que tú dijiste al principio. Entonces, ¿quién es mi consejero por excelencia? ¿Quién es el que me guía a mí por excelencia? Tiene que ser Cristo. Pero cuando yo voy a recibir el consejo de Cristo, yo tengo que quitar mi orgullo, yo tengo que quitar mis temores, yo tengo que quitar todo aquello que no me permite a mí avanzar en lo que Él quiere, para que yo vea la gloria, para que yo vea la bendición y para que yo vea el poder de lo que Él da. Su sabiduría es inigualable. O sea, yo no puedo medir la sabiduría de Dios, porque Dios mismo en sí es sabio, y esta sabiduría está acompañada de la verdad y está señalándonos un camino, el camino a dirigir. Así que Juan 8:32, yo casi creo que todas las semanas menciono esto, pero es tan impresionante: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces, cuando yo conozco la verdad, cuando yo entiendo lo que Dios está haciendo, yo puedo salir de mis complejos, puedo salir de mis miedos, puedo salir de mis ataduras y caminar hacia lo que Dios quiere. Y esto hará que sobre Él descanse al final el único y eterno imperio. Entonces era lo que yo le decía a Arby hace un momento, mirando al futuro. Y es que nosotros, por ejemplo, busqué la foto de Bogotá para colocarla atrás de nosotros, porque yo amo esta ciudad, como dijo mi esposa, la amamos, la queremos, con sus huecos, con todo lo que hay la amamos, y quisiéramos verla cada día mejor. Me alegra ver cuando Bogotá prospera, cuando hay vías, cuando hay todo esto, pero quisiéramos entender que ese gobierno va a llegar, el gobierno de Cristo, y va a ser un gobierno totalmente intachable, lleno de virtudes, lleno de honestidad, lleno de justicia, lleno de todo lo que ustedes dijeron. Pero yo me preparo desde ahora para que la gente sepa cómo es ese gobierno. Y nosotros somos referentes. Y no somos referentes desde la parte religiosa. No somos referentes desde la parte criticona. No somos referentes desde la parte de la pelea, de la contienda. Sino somos referentes desde un estilo de vida único, de un modo de vida único que marque la diferencia. Por eso Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Entonces, ustedes y yo estamos en este mes finalizando, cerrando ciclos, cerrando las cosas, cerrando este 2020 que fue tan caótico y todo esto. Y seguramente, aunque haya todavía incertidumbre y todo, pero estamos haciendo ya nuestros planes para el próximo año. Estamos haciendo nuestros planes de lo que vamos a hacer, nuestros proyectos, nuestras cosas que vamos a lograr. Y mi consejo es: haga que en cada uno de los planes que usted tenga, haga que en cada uno de los sueños que usted tenga, prevalezca el reino de Dios. Prevalezca el reino de aquel que es admirable consejero, de aquel que es ese Dios que nos bendice y que nos levanta y que nos permite ir hacia adelante, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces le pregunto a mi esposa: si Cristo es Rey y nosotros sus embajadores, ¿cómo deberíamos vivir nosotros? Obviamente marcando la diferencia. Yo pienso que eso se tiene que ver que realmente somos hijos de Dios. Hay algo que es diferente, que la gente tiene que ver en nosotros, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir tiene que ser diferente, porque somos sus embajadores. O sea, yo no me puedo comparar ni me puedo empezar a vivir conforme a lo que vive el mundo. O sea, el mundo vive de su manera, pero yo vivo la manera que Dios tiene para mi vida. Y es como que yo no sé si a ustedes les pasa cuando ustedes de pronto escuchan el himno de
Colombia fuera del país o en otro lugar y ustedes tiemblan de la emoción porque es su país. Así tiene que temblar nuestra vida cuando somos hijos de Dios, cuando somos esos embajadores del reino. Así tiene que ser, con esa pasión. De pronto mucha gente se mata, no sé cuántas guerras hay en diferentes lugares por su país, con mayor razón por lo que Dios hace. Entonces necesitamos que en nuestro corazón se haya arraigado ese sentimiento de saber que somos embajadores de Cristo y que no hay nada, que no se puede comprar, que no es vendible, que no es negociable, porque nosotros no negociamos el reino de Dios. El reino de Dios tiene sus principios y sus formas en las cuales tenemos que vivir, y no podemos andar como en esa expectativa de que, dependiendo de la situación, me comporto. No. Tengo que vivir bajo principios de Dios. Ok, entonces esos principios son importantes. Ahí creo que solamente 2 respuestas, que me pone triste que no respondan, pero bueno, vamos con Arby, gracias, y con Jonales. Arby dice, respetándolo y haciendo que quedar muy bien con mis acciones, muy bien. Y dice, en humildad, en santidad, porque Dios nos enseña a través de la palabra. Ok, entonces estamos hablando, Nicolás González, debo vivir para el rey obedeciendo sus órdenes y cumpliendo su palabra. Lucy, bajo los principios y normas del rey, con honestidad, amor y equilibrio. Ok, entonces gracias porque ustedes están hablando, entonces ahora es lo que tenemos que hacer. Entonces, yo creo que la revelación que necesitamos entender hoy es que empieza en mí. Es que yo ya no pertenezco al sistema de este mundo, sino yo pertenezco al sistema del reino de Dios. Y entonces voy a comportarme como el sistema del reino de Dios. No importa lo que vea, no importa la injusticia. Déjenme decirles cosas como obvias, y no sé si está tontas, pero digamos que usted es un inglés y llegó a Bogotá, a Colombia. Usted no se puede acostumbrar a lo que nos decimos los colombianos, y es que si tiene la cita a las 8, le diga a la persona, es que las 8 termina a las 9 y llegue tarde. No, usted debería seguir con su cultura inglesa y llegar a la hora exacta. Usted no se puede acostumbrar a la cultura del CBY, que todo tiene que sacar tajada. Usted tiene que acostumbrarse a que las cosas son honestas. Usted tiene que acostumbrarse y vivir en ese sistema. O sea, cuando yo logro que el Espíritu Santo obre en mí esos cambios, es cuando yo empiezo a ver la bendición de Dios. ¿Listo? Dice Francis Pinel, debo vivir en humildad, obediencia, honestidad, rectitud, fortaleza, buen ejemplo y buen testimonio. Listo. Ahora, entonces, yo no sé si la próxima vez que usted lea Isaías capítulo 9, versículo 6, y lea y dice, y se llamará admirable consejero, usted va a recordar siempre esto y va a entender que es el admirable que encierra toda la sabiduría, todo el entendimiento y toda la gracia para, desde una función de gobierno, traer sobre nuestras vidas el bienestar y la bendición que viene de Él. Así que permítame orar por esta palabra y ya terminamos, y gracias por estar allí. Padre del cielo, yo quiero darte gracias, Señor, porque sé que tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, Señor, que penetra hasta partir el alma y discierne, Señor, las intenciones del corazón, Dios. Hoy queremos venir delante de ti a pedirte, Dios, que tú nos des la sabiduría y el entendimiento para vivir conforme a tus principios, para vivir conforme a lo que tú has decidido, Señor, y que podamos marcar la diferencia. Perdona nuestra simpleza, perdona nuestro egoísmo, perdona nuestra terquedad, perdona nuestro orgullo, y llévanos a vivir en lo que tú quieres que vivamos, Señor. Padre, permítenos entender que tú engrandeces la sabiduría, y que cuando acudimos a ti, Señor, tú eres el que nos dota de toda la sabiduría, de todo el entendimiento, para poder hablar, para poder guiarnos, para poder llevar, Señor, el evangelio que tú quieres, Señor. Levanta generaciones temerosas y comprometidas. Y cuando mi esposa hablaba de los jóvenes, Señor, qué bueno que nosotros no estamos mirando siempre negativamente y diciendo esta juventud está perdida. Qué bueno que podemos, en medio de las cosas que vemos cotidianamente, saber que se están levantando jóvenes con el temor tuyo, jóvenes, niños y adolescentes, Dios, que te van a amar, que te van a querer, que te van a bendecir, que van a exaltar tu nombre y que te van a glorificar a ti como el Dios santo, como el Dios eterno y como el Dios
Dios de gloria, Señor. Llévanos a vivir de esa manera, Señor, y permítenos tener un corazón, Señor, temeroso y comprometido contigo, que nosotros los adultos lo podamos generar y que eso sea lo que llevemos a las nuevas generaciones. Ora por tus hijos si los tienes, ora por tus nietos si los tienes, y declara que se levanta una generación diferente, una generación que actúa, piensa y vive de una manera diferente. Padre, permítenos entender que ese niño que vimos en ese pesebre el día que nació, Señor, cuando lo imaginamos en la lectura del Evangelio, Señor, es un hombre, Señor, y es un rey al que loamos, es un rey al que bendecimos, es un rey al que glorificamos y al que reverenciamos su nombre, y que la mejor manera de mostrarle nuestro loor es con nuestras actitudes, con nuestra entrega y con nuestra bendición. A ti te damos toda la gloria, a ti toda la honra y todo el reconocimiento, porque tú eres santo y eterno, Dios. Una vez más colocamos a la mamita de Luis Hernando, Señor, a nuestra hermana Carmencita, colocamos a la mamita de Marisol, a nuestra hermana Candelaria, y colocamos al hermano de Martica, a Javier, delante tuyo, pidiendo, Jesús, que tu obra sea perfecta sobre sus vidas y que tú mismo seas trayendo la sanidad y la restauración, Señor. Asimismo te alabamos y te bendecimos por esta noche y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias por estar unidos con nosotros, gracias por sus comentarios, son muy importantes, son de gran bendición. Mañana seguimos con Dios fuerte. Hoy hablamos de admirable consejero. Mañana vamos a hablar del Dios fuerte, así que usted verá si se lo pierde o si quiere seguir en este contexto de lo que estamos hablando. Mañana también los grupos de influencia, sé que algunos terminan mañana, sé que otros terminamos el otro fin de semana, estamos ya terminando, pero disfrúteselo, y si su grupo ya, bueno, no, mañana todos a los grupos y el sábado, pero los que terminan mañana, que sea un tiempo bien especial, los que nos quedan 2 sábados o 2 viernes, también que los podamos disfrutar y que sea un tiempo de bendición. A mis matrimonios mañana, como todos los viernes, algo bien especial que tenemos, así que todos cordialmente invitados. Ya mañana abrimos las inscripciones para el servicio del domingo, así que por favor inscríbanse con tiempo, por favor los líderes, los que van a servir, también inscríbanse con tiempo y vamos a estar celebrando. Recuerde que el domingo tenemos la Cena del Señor, algo bien lindo, muy especial para ministrar la Cena del Señor, así que los esperamos, Santa Cena y en la bendición, ¿de acuerdo? Mañana en la noche, ya les dije, Dios fuerte. Y recuerden los regalos de los niños para el 13 de diciembre, antes del 13 de diciembre. Vamos ya a estar mirándole las anchetas, todo lo que se necesita y todo lo que estamos adelantando. Gracias por estar con nosotros, gracias por sus comentarios, gracias por estar con nosotros cada noche. Los bendecimos, los amamos. Mi esposa se despide de ustedes y hasta aquí llego yo. Dios los bendiga y que pasen una excelente noche. Bueno, familia hermosa, queremos bendecirlos, decirles gracias por siempre estar con nosotros, gracias por ese tiempo que nos permiten, Señor, estar en sus hogares y en sus casas. Dios los bendiga, los guarde, que tengan una noche de descanso, de tranquilidad y que mañana se levanten con nuevas fuerzas para los proyectos que tienen para mañana. Dios los bendiga y nos vemos. Dios les guarde.